esperemos igualmente de que tomen un pelín más de conciencia, sobre todo con las series estas que se están viralizando de asesinatos y películas y tal, sobre todo series documentales. Como por ejemplo la última así más grande que yo recuerde era de Ted Bundy, ¿puede ser? O... A ver, sí, Ujú, sí. Ese, a ver, con lo de Netflix que ujú, salió un documental y ujú. también otro, salieron unos cuantos a la vez, más o Ujú. menos, porque Eso me suena. Sí. salió la película que tiene Zac Efron y Ujú, eh, David Schwimmer, que de Friends, ujú. que obviamente con esa gente siempre se va a hacer popular, ¿no? Claro, se Pero viraliza. también salió el documental de Netflix, Ujú, eh, que básicamente cuenta la historia y todo lo típico. ujú, Y también salió eh, los cassettes, en plan, las grabaciones de Ted Bundy, de cuando estaban entrevistando al principio e interrogando. ujú, Y muy interesante. Es uno de los casos, a ver, como forense, ujú, la gente siempre me mira muy raro cuando digo, tengo un montón de respeto ujú. a los asesinos, un montón. Es muy ¡Miedo! raro, sí, 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 es muy raro, pero eh, hasta un punto tienes, a ver, los que lo hacen y ya está, Ujú, y en 2 minutos ya saben quién ha sido ujú, y poco más, ¿no? ujú. Eso no tiene mucho interesante, ¿verdad? Claro. Pero los que, por ejemplo, Ted Bundy Ujú, estuvo años y años y años asesinando. Y, y para hacer eso, que no te descubran de tener básicamente los cojones de seguir haciéndolo, ujú, es... eh, yo tengo un montón de respeto. Yo creo que en mi trabajo y en lo que yo he estudiado, tienes que tener un poco de respeto a la gente que lo hace y entenderlos de otra forma. ujú, No es que tú veas un caso y automáticamente pienses, ay, qué malo es este, ¿no? ujú, No es así. Tienes que tener un montón de respeto. Y yo con Ted Bundy, él mm, era una persona muy inteligente, ujú, muy inteligente, eh, demasiado a veces. ujú. Eh, y cuando piensas que, no sé si sabéis la historia, ¿tú sabes la historia de Ted Bundy? A ver, así por encimilla. Yo lo que recuerdo era como que empezó, creo que como muchos asesinos, en plan desde pequeño, lo típico, diseccionando animales o fijándose en la muerte de los animales y tal. Y creo recordar que la primera muerte puede ser de un autoestopista o una cosa así. O, no, mentira, de un autoestopista porque él era gay, ¿no? Que creo que iba a un No, concierto o algo así me suena a mí. Que ese fue el primero, ¿no? ¿O cómo era? bueno, yo no me acuerdo exactamente quién Ujú, fue la primera. Fue cuando tenía unos, creo que 18 años ujú. o algo así. Sí, que creo recordar que era con una separación de los padres de por medio. Sí, a Eso. ver, Ah, Jeffrey Dahmer, es verdad, me lo han corregido por el chat. Cierto, cierto, estoy hablando de Jeffrey Dahmer. Entonces, sí, de sí, Ted sí. Bundy ahora mismo no recuerdo bien No. de cuál era su caso. A ver, el perfil de Ted Bundy es parecido a, Ujú, no totalmente, porque Jeffrey Dahmer sí era gay ujú, y su perfil de persona que asesinaba era hombres jóvenes. ujú, Y, pero Ted Bundy bueno, empezó con 3 años. Suele pasar con gente que la gente dice, nacieron así, ¿no? ujú, Y es verdad, yo creo personalmente que es verdad, hasta un ujú. punto. Entonces, ¿crees que es Hay, verdad que la gente nace siendo asesina? no siendo asesino, pero teniendo cierta, Tendencia, ¿no? O algo así. cierta tendencia así Ujú,
poco respeto a la vida humana o a la vida en general. Ujú, Como tú has dicho, suelen empezar con animales, ujú, eh, pero lo primero que me acuerdo con el caso de Ted Bundy, ujú, 3 añitos, estaba en la casa de su tía, se quedó a dormir con su tía y su madre también estaba ahí con él. ujú. Y su tía se despertó y estaba Ted Bundy con 3 añitos con un cuchillo eh, por encima de ella en la cama. Qué bien. Eh, y dime tú, a ver, eh, la investigación de Ted Bundy fue grande Ujú, y importante. Y miraron absolutamente todo, porque normalmente ujú, hay muchos factores de riesgo que tienen estos asesinos que han sido maltratados, que han no sé qué, ujú. maltratados, que les ha pasado algo de bullying en el cole. Sí, como que catalizan ese proceso, ¿no? Esa predisposición. Sí, Ujú, pero con él era muy distinto, ujú, que él es que lo hace diferente de otros asesinos, que su vida en general era muy normal. ujú, Sus padres sí se separaron en ujú, algún momento, pero al principio no, y no fue una separación así brutal, con muchas peleas, fue ujú, normalito, veía a su padre siempre, veía a su madre siempre. ujú. Tenía mucha familia alrededor, mucho amor, mucho cariño, mucha educación Sí. y dinero. No era caso de pobreza Ujú. como se suele ver a veces, que es un caso Sí. grandecilla en ciertos casos. Ujú, Y no tenía nada que tú dijeras, pues eso es lo que ha causado que sea así. ujú, Él empezó muy pequeñito a recoger animales muertos, diseccionarlos, ujú, tener muy parecido a Jeffrey Dahmer en ese caso, porque eso fue uno de sus cosas. Eh, y suele ser de muchos asesinos que llevan muchos años haciendo lo mismo y ujú, pensándolo. Porque hay dos tipos creo, vamos, desde mi punto de vista, hay dos tipos de asesinos. Hay los que llegan a un punto que no pueden más, que en un momento mm, no sé, de pérdida de control, ujú, asesinan a alguien o empiezan desde cuando son adultos, ujú, por ciertos casos, pues sea por drogas, sea por circunstancias de la vida. ujú. Que hay asesinos que son así y otros que han tenido tendencia desde muy pequeños, que han ido poquito a poco avanzando eh, en su nivel Sí. de daño que le hacen a la sociedad bueno, a las personas. Ujú, Entonces Ted Bundy empezó muy, muy pequeñito con esas tendencias y ya empezó, eh, él estudiaba en Utah, ujú. en Salt Lake City, que es donde empezaron los asesinos, quiero recordar. Entonces, como te he dicho, él era muy interesante, y muy inteligente, y tenía una carrera en Derecho, Ujú. sí, una carrera en Derecho ya tenía, y había empezado una carrera en Psicología. Así que dime tú, Sí, qué buena vamos, combinación, vaya. Derecho y Psicología, entonces ahí te da mucha, no sé, muchos conocimientos, lo que necesitas para ser asesino al final. Yo me acuerdo cuando empecé mi carrera de ciencia forense, que me dijeron, básicamente te voy a enseñar cómo dejar los mínimos trazos, cómo limpiar una escena, Ujú, básicamente cómo ser asesino, cómo
Ay, ¿cómo es la serie esta? De Netflix. How to Get Away with Murder es en inglés, pero no Mm. me acuerdo cómo No, se no dice la en español. conozco en español, la verdad. O sea Pero que seguro que tiene un título distinto. Ujú, es de derecho penal ujú, y básicamente se llama como enseñar a alguien a asesinar a la gente y a mí me dijeron lo mismo. Yo, por ejemplo, yo sé muchas formas de limpiar que no deja trazos de sangre. ujú, Que en mi carrera, a ver, nos lo enseñaron, pero eso es una cosa que normalmente no se dice y lo voy a decir. ujú. Eh, pero era muy interesante. Entonces, con esas dos carreras que tenía Ted Bundy, tenía muchos conocimientos Claro. sobre lo que necesitaba hacer y Pero él al principio, él mataba a mujeres jóvenes. eh, No tenía perfil en sí, porque hay algunos asesinos que tienen perfiles. Por ejemplo, que matan solo mujeres con el pelo Sí, que castaño tienen ciertas tendencias, a lo marrón, mejor por traumas o por gustos o por lo que sea. y Mm, normalmente es por la madre. ujú, O se parece mucho a la madre, o su primer novia, o suele ser tendencia, como tú dices, a un trauma ujú, que la cosa de la vida. Pero él no tenía mucho perfil, entonces eso también lo hizo difícil de ujú, investigar, porque mm, suelen ir, investigar por eso. ujú. Eh, Suelen mirar todas las que se parecen. Sí, Y intentar conectar puntos y tal, como las películas, vaya. Ujú, siempre iba, nunca decía su nombre, eh, menos al final, que era una de las formas que lo descubrieron. ujú, Pero nunca solía decir su nombre, pedía ayuda, era muy guapo ujú. en su tiempo, era visto como muy guapo, muy inteligente, la gente confiaba en él Ujú, y en esos días era muy normal que fuera la gente solo por las autovías y que se metiera gente en los coches, sí, era pero otro tiempo. muchas veces llamaba la atención de mujeres que para ayudarle o lo que sea y lo metían en su coche y, y la llevaban a algún sitio. Ujú, Y las escenas de mucha gente creo que no ha visto. Hay un documental por ahí que es muy realista de ujú. este caso, demasiado. eh, que se ve las fotos que echaron al descubrir los cuerpos eh, Puf. de las mujeres. Ujú, Estaban muchas veces atadas, arrodilladas. eh, era muy brutal. ujú, Era, pero tenía la capacidad de ir de eso a ser una persona muy normal ujú. y volver a su casa tan normal y no dar como... Sí, no dar el cante, no llamar la atención. Sí, sí, Eso siempre me ha llamado a mí la atención de los asesinos, porque realmente, si tú quieres asesinar a una persona, a ver, yo me imagino que lo primero que quieres es estar a solas con esa persona. Y para conseguir eso, si sobre todo eres, yo qué sé, por ejemplo, el caso de Jeffrey Dahmer. Él, que yo sepa, era como una especie de antisocial. A él no le gustaba de estar con personas. Y aún así, de conseguir, de atraerlas, de llevarlas a su casa o tal, no sé, me parece como dos cosas contradictorias, ¿no? sí, pero a ver, en la serie lo pintan como que da mucho miedo. Ujú, eh, y, y no era así. Cuando tuve los documentales, que porque salió la serie y ujú, salió el documental a la vez. sí. Así, sí, más o menos a la vez. Y si ves el documental primero, entiendes un poquito más que está muy dramatizado Ujú, la serie. Que él era visto como una persona muy normal, muy ujú, cariñoso, buena gente con su...
con sus vecinos, Ujú, no había problema. Era muy para él mismo, en plan, no, nadie sabía mucho de su vida, pero tampoco era antisocial hasta un punto de no ujú, hablar con la gente, dar miedo, ujú, y él conseguía que volvieran a su piso yendo a bares y hablando ujú. con gente y siendo interesante Claro. al final. Porque tú piensas, tú vas a un bar y eres antisocial y no hablas con nadie y tú no ligas, Hombre, desde luego. no ligas para nada. Ujú. Entonces tenía que ser muy diferente, porque en la serie es verdad que lo pintan muy... da miedo. Sí, Yo, no, da bastante mal rollo. Yo me voy a sincerar, yo vi el primer capítulo de la serie y digo, hasta aquí. No le aguantaba como tanto mal rollo. la he visto entera, Ujú, porque es verdad que yo el documental lo vi en nada más salir, ujú. porque yo soy muy de eso, vamos, que me pongo aquí todas las noches a ver documentales de asesinato. A Es como saber me las relajo. pesadillas que tiene esta mujer, ¿eh? Es como me relajo. No sé cómo explicarlo, pero me relajo. Hay mucha gente así. Ujú. Y, No sé si tiene que haber. y- pero la serie solo con la musiquita, yo no sé si te pasa Ujú. lo mismo, pero la musiquita que meten en la serie esta me da un yuyu a veces. No Está hecha puedo. para eso. Es que está hecha para eso. De hecho, en composición en los conservatorios. Bueno, básicamente, el tema de la música está determinado por tensión y relajación. Entonces, una vez que uno estudia música, digamos que aprende muy bien a diferenciar uno de otro y como a crear una cosa y crear la otra. Entonces, cuando tú te quieres meter en una película o en una serie o lo que sea tensión constante, es un martirio para el espectador. Pero es muy fácil de hacerlo cuando uno es compositor. Fácil entre comillas. Otra cosa es que se haga pesado, que sea demasiado exagerado, lo que sea. Pero es otro rollo. Se nota, creo que está, bueno, justo antes de empezar esto estaba viendo, bueno, era como un documental, mini documental Ujú, de investigación forense. ujú. Y la musiquita que meten a veces, Dios mío, es que no hace falta, ¿no? Yo quiero ver la ciencia, yo quiero ver cómo investigaron, no quiero estar acojonada viendo, Bueno, nada viendo más la... te pones de fondo a Maluma, Bad Bunny o algo y ya está. Contrarresta. Tampoco te pasa, no creo Se ve que veo al ahí. forense perreando. No, no, pero, pero es verdad que muchas veces se pasa. Nah, es Pero normal. bueno, volviendo a Ted Bundy, que nos vamos a Sí. ir muy... ese caso, mucha gente cree que, bueno, muchas mujeres, no a Ujú, todas, eh, creen que lo metieron en la cárcel por 30 ujú. que tenían, pero creen que era posible hasta 300 mujeres. Dios. 300. Ujú, Porque en esa época desaparecieron muchas mujeres. ujú. Él se movió mucho, que es otra de las cosas que hizo muy difícil investigar esa época, porque en Estados Unidos es muy grande, como ya Ujú, sabemos, y la, no se comunican muy bien las diferentes zonas de policía. ujú, No, entonces había pasado un montón de cosas en Utah y después se fue a otro sitio y después se fue a otro sitio y pasaba exactamente lo mismo, ujú, eh, pero no se comunicaban. Entonces tenían, en muchos casos, que, por ejemplo, él empezó a estudiar la carrera de psicología ujú. y empezó a pasar eso en la zona de su universidad, a Hombre. estudiantes de su universidad, Ujú, pero como no sabían absolutamente nada ujú. de, había estado antes, no, no se podía saber nada. Claro. Y él hasta estaba en un centro de llamada para la policía, Ujú. como de,
de investigación, ¿no? Para la gente llamar y pedir ayuda, porque él había asesinado, creo que dos o tres estudiantes en su casa, en su residencia Sí. de la universidad. Las había matado. Esto fue uno de los últimos asesinatos que hizo él, porque una de las cosas que recogieron de ese caso fue lo que lo encarceló, que lo juntó con todos los asesinatos de por ahí. Claro. Eh, que ahora lo digo, pero él estaba trabajando en el centro este de llamadas, ayudando a la policía, Ujú. porque como tenía su carrera en Derecho y eso, pues lo aceptaron perfectamente. Y él tomaba la llamada, que en ese momento era la gente llamando con información sobre el asesinato que había cometido él. A ver, también, Entonces, yo qué sé, si tienes un sospechoso, una zona sospechosa, pero ellos no sabían nada de él. Ellos claro. no tenían ni idea de que podía haber sido él. Ujú. Pasó que intentó otra vez asesinar, bueno, se intentó llevar a una de lo que pasa que era, sí, que intentó pedir ayuda, como Ujú. siempre, hacía lo mismo. Se metió en el coche y se dio cuenta y se escapó. Ujú. Menos mal, porque ella le dio el nombre del Ujú. hombre, que ese caso sí le había dicho su nombre real. Ujú. Y en muchos sitios no, en esa época por lo menos no había mucha gente que se llamaba. em, y pues habían escuchado de otros casos de Ujú. asesinatos en la zona, de que a lo mejor había un test por ahí. Entonces eso fue lo que buscaron. Y buscaron todos Ujú. los nombres y apareció él. Entonces en ese momento sí empezó a ser sospechoso. Hombre, claro. Pero lo que al final lo pilló, que Ujú. no lo pone en los documentales mucho, creo que lo menciona, pero en el caso este que te digo que mató a dos o tres en su residencia, Sí. em, se fue a la cocina y se comió un trocito de tarta que había en la cocina. Se Ujú. comió eso antes de irse. Y de ahí sacaron como un molde de sus dientes. Y de ahí, pues, lo relacionaron con los asesinos, por lo menos con esa. Sí. Y ya en la zona, pues, como había mucho, pues ya es muy raro que haya dos asesinos en una zona tan pequeña. Claro, Que y había más casos, tan pero sonados, ¿no? No me imagino. ¿Te imaginas ser un asesino y que en la puerta de al lado haya otro asesino? En plan, ¿cómo se repartirá el territorio? Tiene que ser súper curioso. Pero pues, bueno. Ujú. sí, pero en la serie de los campos de Texas, que está Sí. ahora en Netflix, eso sí dio que había dos en la misma zona haciendo exactamente lo mismo. Y Ujú. no se conocían, no, nada. Y dejaban Es los verdad. cuerpos en el mismo sitio. Y dices tú, ¿cómo han tenido tan mala suerte esta gente de vivir en un sitio así? Pero bueno, sí, Eso sí que es mala suerte. es interesante. Y Ujú. eso, en el caso de Ted Bundy fue solo forense Ujú. que lo relacionó. Me encanta ese caso. Y otro Sí. dato de él es que fue la primera persona que llamaron, que nombraron asesino en serie. Por la Fue el primero cantidad o algo, ¿no? con ese título, Ujú. porque hasta ese momento no habían puesto ese título a nadie porque no había llegado a tantas personas. Hombre, pero si le acusan de prácticamente 300, pues yo qué sé, el título se lo ha ganado, la verdad.